Bueno, dice así el texto, primero de Crónicas 29, dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras de preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3000 talentos de oro de Ofir, y 7000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra no duran. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar la casa, la casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros estamos más que agradecidos por todo lo que hemos vivido en este día y ayer, cómo nos has cuidado, cómo nos has dado de tu gracia para poder ser bendecidos en la comunión, en el trato ameno, en escuchar testimonios de tu gracia ayer. Rogamos que tu palabra pueda dar fruto en su tiempo y tratar con nuestros corazones. Úsala tú, según tu designio, eh, hablando más allá de lo que hemos de decir en este momento. Confiamos que así puede ser. No solo para edificar a los tuyos, sino para salvar a aquellos que no te conocen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ves tu matrimonio? ¿Cuál es tu marco interpretativo? Ahora puedo usar esa frase sabiendo a qué nos referimos, ¿verdad? ¿Cuál es tu marco interpretativo? Además, si quieren volver a casa y utilizarlo, aprendimos una expresión. ¿Cuál es tu marco interpretativo de tu matrimonio? ¿Desde qué perspectiva estás considerando tu matrimonio? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cómo debería verse tu matrimonio? ¿Sí? ¿Desde qué perspectiva? Bueno, David, al final de su vida, es ese pasaje que acabamos de leer nosotros, expresa la verdad que pone toda la vida en perspectiva y le otorga a la vida el sentido correcto, o le otorga el sentido correcto a todas las cosas de la vida. ¿Sí? Es una verdad que está por toda la escritura y es la verdad más importante que cualquier ser humano puede conocer, porque le pone en perspectiva la existencia en sí de todo ser humano. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Bueno, es esta verdad que David dijo ahí. Todo es tuyo
y de lo recibido de tu mano te damos. En eso se resume la existencia de toda criatura. Todo es tuyo, en conocer esta verdad, ¿no? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es una expresión breve, me asombra a veces la escritura porque utiliza frases muy sencillas para decir verdades muy profundas y contundentes, ¿no? Es muy breve, tiene dos enunciados nada más esa expresión, muy enunciados muy cortitos. Todo es tuyo, uno, y el otro enunciado es de lo recibido de tu mano te damos. Son dos expresiones que uno se las puede acordar fácilmente, ¿sí? Encierran verdades, una de las verdades, mejor dicho, más trascendentes para la vida del ser humano. ¿Cuál es esa verdad? Dios es la causa y el fin de todo lo que existe. Dios es la causa y el fin de todo lo que existe, con excepción del pecado. Después, todo lo demás que existe en el universo, Dios es la causa y es el fin del universo. Dios es la causa primaria y el fin último del universo. Todo lo creado depende de Él. Y el ser humano, al devolverle lo que recibe de parte de Dios, está reconociendo su soberanía, su providencia y su gloria. Y esta declaración coloca al matrimonio justamente porque está dentro de todas esas cosas, ¿sí? En perspectiva con su causa y su fin. El matrimonio tiene su causa en Dios y el fin del matrimonio es Dios. Y esta verdad nos lleva a mirar el matrimonio desde un lugar muy diferente al que solemos mirarlo. Si nosotros, como dijimos ayer, solemos mirar nuestro matrimonio dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo. Pero este texto nos eleva a otra posición y nos dice, tu matrimonio tiene su origen en Dios y es para Dios. Eso es lo que enseña este texto y esta verdad, ¿sí? Esta declaración coloca ahí el matrimonio y esta verdad es la misma que Pablo expresó justamente en Romanos capítulo 11, verso 36, un pasaje que seguramente todos ustedes conocen o recuerdan que han leído la Biblia. En Romanos 11, 36, Pablo dijo, después de haber hablado de la soberanía de Dios, él dijo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Pablo volvió a mencionar esta verdad que David dijo al fin de sus días, en ese capítulo, de una manera diferente, pero la idea es exactamente lo mismo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Y esta verdad, queridos hermanos, pone nuestro matrimonio en la perspectiva correcta, ¿sí? Y lo primero que enseña o que vemos en este pasaje y esta verdad es, nuestro matrimonio no es nuestro. Nuestro matrimonio no es nuestro, ¿sí? Nuestro matrimonio es de Dios, es de Dios. Y cuando David declara en versículo 11, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, está incluyendo esto también, ¿sí? Está incluyendo esto dentro de esa declaración. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Y qué está dentro de las cosas que están en el cielo y en la tierra? Nuestro matrimonio, nuestra vida matrimonial. Sí, está incluyendo eso. Santiago 1:17 dice esta misma idea, esta misma verdad con otras palabras. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Una vez más pone a Dios como la causa, el origen de todas las cosas en el universo, a excepción del pecado, y nuestro matrimonio entra dentro de todas esas cosas. Y lo ve de diferentes maneras, y ve toda buena dádiva y todo don perfecto. Ve el matrimonio como dentro de esa gama de toda buena dádiva y todo don perfecto. Ha descendido de lo alto del Padre de las luces. El conocido pastor Spurgeon, comentando ese versículo de Santiago 1:17, dice así, los hombres han de reconocer que todo lo que poseen emana de la gran fuente, del dador de todo bien. Tienes tiempo, tienes riquezas, tienes influencias, tienes poder, tienes dotes de orador, tienes poderes de pensamiento, eres poeta, estadista o filósofo, cualquiera sea tu posición y cualesquiera sean tus dones, recuerda que no son tuyos, sino que te son dados o te son prestados desde lo alto. Ningún hombre posee algo suyo, con excepción de sus pecados, fin de la cita. Y después hace una tremenda exposición el pastor Spurgeon acerca de que Dios es dueño de todo y hace con lo suyo lo que Él quiere. Maravilloso eso. Esa expresión de David, todo es tuyo, una verdad universal, impone en primer lugar responsabilidad, porque ya no es mío. Imagínense que alguien
que ustedes conocen, les presta su coche, su vehículo. Vamos a poner algo bien caro, ¿sí? Su coche, su vehículo. Es más, algunos dicen, te presto, no, no quiero porque ¿qué? Es una gran, si me llega a pasar algo, no tengo para devolverte el coche. Es una gran responsabilidad. Que alguien me preste algo, especialmente si ese algo es muy valioso. Impone responsabilidad. Y el matrimonio es mucho más valioso que un vehículo, ¿verdad? Muchísimo más valioso que un vehículo. Entonces, impone responsabilidad saber que no es nuestro matrimonio, sino que es del Señor. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos con nuestro matrimonio. No nos pertenece. Nuestro matrimonio tiene un dueño, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar ese matrimonio. Solemos, especialmente los papás que tienen hijos, suelen enfocarse mucho con esta verdad en sus hijos. Bueno, los hijos nos son prestados por el Señor, tenemos que cuidarlo, pero rara vez los cónyuges miran de la misma manera su matrimonio. Este matrimonio me lo prestó el Señor. Me prestó este cónyuge para que yo lo cuide. Es más fácil ver eso con los hijos que con nuestro cónyuge, que es un préstamo del Señor para cuidarlo, ¿sí? Es interesante cómo Cristo durante su tiempo en la tierra entendió esta verdad y la usó en su propio ministerio terrenal. Él está por partir de este mundo, hace una oración asombrosa. Dice que Juan capítulo 17 es como entrar en el lugar santísimo, porque es escuchar a Cristo orando. Y en ese momento que Cristo se despide de este mundo, hace un énfasis en cuán responsable se sentía él por los discípulos que Dios le dio para cuidar. En Juan 17, Cristo dice así, por ejemplo, en versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cristo dice, estos hombres a quienes yo tuve el privilegio de llevarlos a la salvación y a quienes tuve el privilegio de ministrar, no son míos, me los dio mi Padre. Esa palabra, esa expresión me diste aparece 8 veces en Juan 17. Cristo está haciendo énfasis, no son míos, son de mi Padre y Él me los dio. Y en 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, ¿sí? Porque tuyos son y me los diste. Y Cristo entendió en su ministerio terrenal que los discípulos y las personas que él tenía para cuidar, Dios se los había dado. Y eso imponía responsabilidad, porque todo Juan 17 es Cristo rindiendo cuentas ante su Padre Celestial. Tú me diste personas para cuidar y yo les he manifestado tu nombre. Tu palabra que me diste yo se las di. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Ahí no estaba mi responsabilidad. No era una persona que me dio el Padre, pero los demás que me dio el Padre, yo cumplí mi responsabilidad. Cristo está hablando humanamente, dice, yo cumplí. Es como Pablo, al final de sus días diciendo, he acabado la carrera, he terminado la batalla, y ya está, hice lo que tenía que hacer, como diciendo, cumplí mi responsabilidad. Y Cristo habla de la misma manera en Juan 17:7, diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. No es mío, me lo dio mi Padre y yo fui responsable, tenía la responsabilidad de cuidar a estos hombres. Me voy de este mundo y yo puedo decir delante de mi Padre que los cuidé. Yo los cuidé, cumplí mi responsabilidad. 8 veces se repite esa expresión ahí, son tuyos y me lo diste, lo que me diste, ¿sí? Habla de esa manera. Y esta oración justamente es una rendición de cuentas. Ahora, me voy de este mundo, está diciendo Cristo, y lo que me diste lo cuidé. Sí, los guardé en tu nombre. Así que demanda responsabilidad. Dios te ha dado un cónyuge, una esposa, un esposo, pero te lo ha prestado, porque no es tuyo. Su vida es del Señor, porque toda vida emana de... No hay ninguna cosa en el universo que tenga vida por sí misma, porque la fuente de toda vida es Dios. Él ha dado aliento de vida no solamente al ser humano, sino a todas las cosas. Y por simplemente el hecho de ser la fuente de vida, todo le pertenece, por derecho de creador. Y Él lo da a quien lo quiere. Y si Dios te ha dado un cónyuge, eso impone responsabilidad. ¿Por qué? Porque el día que tú te presentes ante el Señor, Él va a decir, ¿qué hiciste con el cónyuge que yo te di? ¿Qué hiciste con tu esposa que yo te di? ¿Qué hiciste con tu esposo que yo te di? Eso impone responsabilidad. Es tuyo. Esa expresión es tuyo, todo es tuyo de parte de David, también demanda gratitud. ¿Sí? Demanda gratitud. Tener un esposo o una esposa es un regalo de Dios.
¿Decimos amén? Ah, muy bien. Es un regalo de Dios, ¿sí? ¿Dónde dice esto la Biblia? Proverbios 18:22 habla de la esposa, pero se aplica también al esposo. ¿Qué dice Proverbios 18:22? Alguien lo debe saber de memoria. Un buen esposo lo debe saber de memoria. ¿Qué otro más lo dijo? Te vamos a regalar el alfajor que trajo Virginia. El que haya esposa, haya el bien. Pero ¿cómo sigue el versículo? Y alcanza la benevolencia de Jehová. La idea es que si tienes esposa, eso es una gran muestra de la misericordia y la bondad de Dios que te ha dado un esposo o una esposa, ¿sí? Y eso es aplicable justamente también a un esposo. Así que tener un cónyuge es una muestra de la bondad de Dios. Dios ha sido tan bueno contigo que te ha dado a alguien que te acompañe en este camino de la vida, ¿sí? Es una bondad. Tener un cónyuge, queridos hermanos, es una gracia. ¿Por qué es una gracia? Porque no lo merecemos. Ninguno de nosotros merece tener un esposo o una esposa. ¿Ha pensado en eso? Nosotros no merecemos tener un esposo o una esposa, porque lo que nosotros merecemos es estar, por haber ofendido a Dios, condenados para siempre en la eternidad. Estuve con nuestro hermano Marcelo, que le amputaron un dedo del pie estas semanas. En las 3 veces que estuve con él charlando sobre su situación, él dice, yo oro al Señor que si él puede hacerlo, Él es poderoso para evitar que me corten el dedo, porque incluso su infección retrocedió en esos días que estuvo ahí, pero retrocedió hasta un punto. Él dijo, hasta acá, dijo el Señor, y le amputaron un dedo. Y él me dice, yo ruego al Señor que me sane, pero si no, también estoy bien con el Señor, porque yo sé muy bien, y él me citaba al pastor Spurgeon, que lo que yo merezco en realidad es el más oscuro de los infiernos. Y si Él me da esta misericordia, es por gracia nomás, yo no lo merezco. Y es interesante que Él podía ver su situación como una gracia de Dios, no como algo que Él merecía, no como algo que Él tenía que reclamar a Dios. Pero es interesante eso. Nosotros no merecemos, queridos hermanos, tener un cónyuge, alguien que nos acompañe en nuestra vida, en este trayecto en la vida. Sí, tener esta perspectiva nos ayuda justamente a ver nuestro cónyuge como una gracia. No somos personas que merecemos ser amadas. Nosotros solemos decir eso de parte de Dios, ¿verdad? No merezco que Dios me ame, pero en realidad no merecemos que nadie nos ame. Nosotros solemos reclamar mucho amor de otros, ¿verdad? Como me tiene que amar. Es más, si se casó conmigo, tengo el derecho a reclamar que me ame. No. Nosotros no merecemos que nadie nos ame, hermanos, por ser criaturas que no hemos correspondido a nuestro Creador. Y por eso es que es una bondad tener un cónyuge, alguien que te ame, que te acompañe, que te dé muestras de cariño, ¿sí? Bueno, no merecemos ser amados. No merecemos ser amados por Dios, pero tampoco ser amados por nuestro cónyuge. Y tener esta perspectiva de saber que es una gracia y es una bondad tener un cónyuge, nos ayuda a valorar cada muestra de afecto de nuestro cónyuge, ¿sí? Cada muestra de paciencia de nuestro cónyuge, cada sacrificio que nuestro cónyuge hace por nosotros, aunque sea muy pequeña. Cuando olvidamos esta verdad, nosotros nos volvemos exigentes con nuestro cónyuge. No es suficiente el amor que me está mostrando. No es suficiente la paciencia que me estás mostrando. No es suficiente el tiempo que me estás dando. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos eso? Yo merezco más. Y es ahí cuando nos olvidamos que nuestro cónyuge es una misericordia y es una gracia. Y si nosotros entendemos así, no nos pondríamos tan exigentes con nuestro cónyuge, sino que agradeceríamos cada muestra de afecto, cada momento, aunque sea breve, que está con nosotros, cada ayuda que nos da. Estaríamos más agradecidos y menos quejosos, porque no nos da lo que nosotros pensamos que merecemos que él o ella me debe dar, ¿sí? Y nos libra de caer además en la demanda injustificada de mayor sacrificio, mayor amor, mayor afecto. Nos pondría a nosotros decir muchas gracias por esto, por este gesto, por esta caricia en el hombro que me hiciste hoy. Buenísimo. No, pero con eso no me alcanza, dice el que piensa que necesita más, que merece más. ¿Verdad? Esa carta que hubieras escrito una carta más profunda, más poética, y en lugar de eso, el que sabe que es una bondad dice gracias porque me escribiste, te amo nomás. Es interesante que cuando Job, todos ustedes creo que recuerdan a Job, este hombre en la Biblia que perdió en un corto tiempo, perdió a sus hijos por un evento
climatológico, ¿sí? Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, pues se lo robaron y Dios trajo sobre él, permitió que venga sobre él una gran enfermedad muy triste sobre él. Bueno, cuando perdió todo Job, no se quejó como si algo injusto le hubiese acontecido, sino que adoró a Dios, ¿sí? Porque sabía que todo lo que había recibido era de pura, y él dijo, el dueño de todos mis bienes, de todos mis hijos, se llevó lo que le pertenecía. Jehová dio, nada de esto es mío, nada lo conseguí por mí mismo como para estar reclamándole al Dios diciendo, ¿por qué me sacaste esto? Si era de él. Él era dueño de sus hijos, era dueño de su esposa, él es dueño de su salud y Dios se lo sacó. Y él dice, Dios dio, Dios quitó. ¿Y qué dice después? Sea el nombre de Jehová bendito, porque todo lo que me dio yo no lo merecía. Y él se llevó lo que le pertenece. Recuerdo a un padre, pero esto año 80, recuerdo a un padre que su hija había muerto, su hija de 17 años había muerto trágicamente, ¿sí? Golpeada por un tren. Cuando estaba en el velatorio, él dijo simplemente, Dios se llevó lo que es suyo. Porque era una gracia, una bondad de Dios. Llamativamente, queridos hermanos, es más fácil ver a los hijos como un regalo de Dios, pero olvidamos que tener un cónyuge también lo es. Quizá ustedes también, que son lectores de la Biblia, se acuerdan qué le respondió el esposo de Ana. Ana es la mamá del profeta Samuel. Pocas veces nos acordamos del esposo, ¿verdad? Que era un hombre piadoso en realidad. Se llamaba el primer policía de la Biblia, el Cana, muy bien. ¿Sí? Y Ana lloraba porque no tenía hijos. Y la respuesta del Cana es asombrosa, porque uno dice, qué hombre fanfarrón, qué hombre arrogante. ¿Cuál fue la respuesta? Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y qué sigue? Ah, ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Uno dice, ¿qué está creído este hombre? No, este hombre se dio cuenta que Ana no estaba valorando el don que Dios le había dado, el regalo que le había dado a tener un esposo piadoso al lado de ella. Estaba diciendo, sí, está bien, me dio a vos, pero no tengo hijos. Tremendo, ¿no? Pero el Cana puso a Ana en la perspectiva correcta. Estás reclamando hijos como si eso sea una justicia que Dios tendría que hacerte a vos para ser feliz. Y no estás viendo todo el bien que Dios te ha dado al tener un esposo al lado tuyo. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ella no estaba viendo sus circunstancias desde la perspectiva correcta, no estaba viendo lo bendecida que había sido al tener un esposo justamente especial como ese hombre, el Cana. ¿Sí? Queridos hermanos, esta perspectiva nos debe estimular a ver nuestro cónyuge como un don valioso del cielo y debe hacernos conscientes justamente de eso, queridos hermanos, de que es algo valioso y no algo despreciable. Porque a veces las relaciones matrimoniales solemos dejar de ver eso valioso que tenemos a nuestro lado y lo descuidamos. Y lo descuidamos. Por eso es que en la relación matrimonial es un trabajo continuo para estar edificando una relación, pero si perdemos la perspectiva de que lo que tenemos al lado es un regalo de Dios, vamos a descuidarlo y ocuparnos en nosotros mismos. En segundo lugar, nuestra vivencia matrimonial es la otra verdad que surge de esta expresión de David. Nuestra vivencia matrimonial no es el resultado de la casualidad, ¿sí? Sino que nuestro matrimonio es por Dios. Pablo dijo, es de Él, es por Él y después para Él. Pero en el medio hay un por Él. Nuestro matrimonio es por Dios. ¿Sí? Dios no creó el mundo como algunos piensan y se desentendió y se fue, ¿sí? Dejando que el azar y la casualidad decidieran el destino de la creación. A veces la gente ve que lo que pasa en el mundo y dice, Dios no está acá. Dios se olvidó de esto, hizo el mundo y se fue. Bueno, no. Dios de forma providencial, queridos hermanos, actúa e interviene en cada evento de la vida humana. Eso lo vemos en la Escritura muy claramente. Tal es así esa intervención de Dios que Cristo dijo que no hay ni un pajarillo que caiga en tierra sin la intervención de Dios. Incluso cuando un pajarillo muere, Dios ha estado interviniendo para quitar el hálito de vida de ese pajarillo, porque ese pajarillo vive por el aliento de vida de Dios.
Entonces Dios interviene incluso en los asuntos más pequeños e insignificantes a la vista del ser humano, ¿sí? No pasa nada desapercibido ante la vista de Dios porque todo depende de Él. Colosenses capítulo 1 dice que Él creó las cosas, pero también las cosas subsisten en Él, por Él. Entonces Él sostiene el mundo en su funcionamiento con su providencia, con su intervención. Todo responde justamente a un diseño y a un propósito. Proverbios 16:4 es un pasaje conocido, dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Incluso Dios permite la maldad en el mundo con un propósito. ¿Sí? Uno de los propósitos por los cuales Dios permite la maldad en el mundo, ¿cuál es? Para mostrarnos que Él es un Dios justo. ¿Cómo conoceríamos que Dios es un Dios justo si no hubiese una maldad para castigar? ¿Cómo entenderíamos que Dios es un Dios justo si no hubiese una maldad para castigar? Por eso que en el cielo se adora a Dios en la tribulación, porque Dios trae justicia sobre este mundo impío. Nada es sin razón en el universo de Dios. Y nuestra vivencia matrimonial, queridos hermanos, es por medio de Dios, y Dios lo está usando con propósitos particulares que Él se trazó. Solemos decir nosotros a viva voz, como si fuese una muletilla, ¿no? Que solemos decir en ciertos momentos, Dios es soberano, decimos nosotros. Dios, bueno, esta circunstancia, ¿no? Dios es soberano. Si lo es, queridos hermanos, si Dios es soberano, entonces Él también ha determinado tratar con nuestras vidas al otorgarnos un cónyuge apropiado para ser el instrumento santificador por medio del cual moldea la imagen de su Hijo en nosotros. Que tú tengas el cónyuge que tienes no es fruto de la casualidad. Y bueno, qué sé yo, nos contactamos en algún momento por Instagram, qué moderno que estoy ahora, ¿eh? Por Instagram, y así, del azar nomás, casualmente, bueno, no existe eso en el universo de Dios, no existe la casualidad en el universo de Dios. Todo responde a un diseño. Hasta el más mínimo detalle está trazado por la mano del sabio creador, ¿sí? No existe eso. Y el cónyuge que tienes, Dios lo ha pensado y lo ha diseñado para tratar con tu vida. En no pocos casos, queridos hermanos, el cónyuge que Dios te ha dado es el cónyuge que ha sido utilizado por el Señor para llevar un esposo o una esposa incrédula a Cristo. Y ha sucedido así. Ayer hemos escuchado testimonios de algo así, ¿verdad? Ha sido la persona que Dios ha preparado para llevar a alguien a Cristo. Y no ha sido así en pocos casos, ¿verdad? Sino muchos. Y David es interesante que reconoció esta intervención de Dios en las circunstancias de la vida humana, ¿sí? Cuando ahí en versículo 12 y versículo al 14 de ese texto que hemos leído, dice así de esta manera, las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo y en tu mano, en tu determinación, significa esa expresión, está la fuerza y el poder. Y en tu mano, en tu determinación, está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer semejantes cosas? O sea, lo que estaba dando David, hermano, era un montón de dinero en plata y oro, además en otras cosas valiosas como madera. Dice que él había acumulado todo eso a lo largo de su vida, ¿sí? Era muy valioso lo que tenía. Y él podía haber dicho, bueno, esto me lo gané yo en la guerra. La verdad que batallé un montón, puse mi vida en riesgo para poder... No, no, él dijo, esto viene porque Dios permitió que yo lo tenga. Él incluso en esos asuntos reconoció la intervención de Dios. ¿Quién soy yo para poder haber llegado a tener todo esto? ¿Sí? A veces decimos, tendemos a pensar eso. Y sí, se enamoró de mí porque que no le iba a quedar, hermanos, es una misericordia. No es porque somos lindos, inteligentes, habilidosos o porque tenemos plata que se enamoró de nosotros. Es por la gracia de Dios que tenemos eso, ¿sí? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sí? Queridos hermanos, todo lo que sucede en nuestro matrimonio es por la intervención, la providencial intervención de Dios tratando con nuestras almas. Incluso los momentos adversos que escuchamos ayer, que no son nada ajeno a todo lo que nosotros los demás vivimos, que no hemos dado testimonio, pero también vivimos igual que ustedes con todas esas luchas en la relación matrimonial. Pero incluso eso ha sido determinado por la mano de Dios para tratar con nuestras almas. Vuelvo al mismo dicho porque no importa cuántas veces lo digamos, pensamos lo mismo.
Después de tantos años de convivencia, qué sé yo, 5, 10, 15, 20, 30, 40, si me hubiese casado con otro, con otra, capaz que hubiese sido diferente. ¿No lo piensas? Muy bien. Pero hay matrimonios que sí. Que en lo más íntimo de su corazón llegan a pensar hubiese sido distinto. Y siempre el pasto del vecino está más, mira vos, como pensaba, ¿no? Con el pastor, ¿qué va a hacer llorar a su esposa? Soy un pecador como todos los demás. Hermanos, incluso esa persona que está a tu lado con sus virtudes, pero también con sus defectos, esos defectos son los apropiados para trabajar en tu corazón. Tú dices, destaco las virtudes de mi cónyuge. En esto es, ¿y qué tal de sus defectos? ¿No te plantean un desafío a ti sus defectos que te llevan a recurrir a la gracia de Dios? Es una persona depresiva, justo la que me tocó, no sabía que era así. Justo cuando vinieron las circunstancias difíciles se deprime. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Y no te lleva eso a clamar a la gracia de Dios porque tú no puedes hacer nada con su depresión? Sus defectos están preparados para que tú recurras a la gracia de Dios. Esa es la razón por que Dios te ha dado esa persona que está a tu lado, para que tú veas que tú no puedes, con tus recursos y con tu sabiduría, con tu carácter, no puedes tratar con esa persona si Dios no te da gracia. Incluso en eso, Dios ha tratado así con nosotros, ¿sí? Es interesante que cuando Jeremías no entendía lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Trayendo al ejército de Babilonia para traer disciplina sobre Israel, es una cosa incomprensible para muchos de los judíos en su tiempo, cómo un Dios santo utiliza a un pueblo impío para disciplinar a su pueblo. Bueno, no entendía eso. Es interesante que Dios mandó a Jeremías a la casa del alfarero. Lo mandó ahí. ¿No entendés lo que yo estoy haciendo? Vení, anda a la casa del alfarero. Y dice que cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, él vio que el alfarero trabajaba sobre la rueda y cómo trabajaba sobre la masa, ¿sí? Y entonces le enseñó ahí que Dios está haciendo con Israel lo mismo que el alfarero hace con la masa, ¿sí? Está trabajando y la está moldeando, ¿sí? Y en un momento dice que Jeremías vio que la masa se echó a perder en su mano, en la mano del alfarero, y le tuvo que abollar de nuevo. Ustedes vieron eso que hace el alfarero, no se deforma y ¡pum! Otra vez la destruye para que empezar otra vez a darle forma. Y dice que vio eso en ese momento. Y dice, yo estoy haciendo esto en Israel. Yo estoy destruyendo para construir. ¿Cómo? Sí, yo estoy destruyendo para construir. Y escuchen lo que dice cuando le da la interpretación Dios. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y reinos babilónicos para arrancar, derribar y destruir. Este es un pasaje que me citó Marcelo en el hospital. Me lo citó y me dice, esto es lo que Dios está haciendo conmigo. Arrancar, derribar y destruir. ¿Le gusta ese obrar de Dios? No, me gusta que Dios me bendiga, me haga prosperar, me haga estar bien. Pero hay momentos en que Dios lo que hace con nosotros es arrancar, derribar y destruir. Eso es lo que estaba haciendo con Israel. ¿Para qué? Para hacerlos una nueva masa. Interesante eso. Para poder construir en tu vida, Dios tiene que destruir primero. Y tiene que destruir todo aquello que no sirve a sus propósitos. Y para eso Dios te ha dado un cónyuge. Un cónyuge apropiado para poder tratar con esas áreas. Sacarlas a luz y que Dios trate con esas áreas en tu vida. Y ahí le encontramos un propósito de por qué esa persona es así. Con sus virtudes, fenómeno, pero con sus defectos. Para destruir cosas en ti que no son útiles en los propósitos de Dios. ¿Sí? Queridos hermanos, Dios dice ahí en ese pasaje, las circunstancias que estás viviendo son mis manos moldeando tu corazón. Necesito arrancar y destruir para poder hacerte nuevo. Un cónyuge, queridos hermanos, es el instrumento santificador que Dios usa para moldear a Cristo en nosotros. Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Y habla de las circunstancias malas ahí. ¿No lo recibiremos? Sí, porque a través de esas circunstancias trata con nosotros.
Y en último lugar, la verdad que enseña este texto desafiante es: de lo recibido de tu mano te damos, dijo David. Así que nuestro matrimonio no es para nosotros, sino que nuestro matrimonio, ahí sí, es para Dios. Queridos hermanos, todo lo que Dios nos da es para que cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Servir y adorar a Dios. Esa es la razón de nuestra existencia y eso es por lo cual Dios nos creó. Entonces, nuestro matrimonio entra dentro de ese propósito. Nuestro matrimonio es para servir y adorar a Dios. Yo pensé que era para que yo sea feliz. Bueno, no hay duda que cuando uno tiene un cónyuge, experimenta una felicidad que no la experimenta en ninguna otra relación humana, ¿verdad? Es la relación más íntima que existe entre los vínculos humanos. Y eso está bien, nosotros debemos gozar de todas las cosas que Dios nos da para nuestro bien, ¿verdad? Sin embargo, hay un propósito más alto que ese, y es el propósito que Dios te ha dado a un cónyuge para que tú le glorifiques y tú le sirvas. David, queridos hermanos, había acumulado un tesoro personal, obtenido en diferentes batallas, exponiendo su vida a gran riesgo, pero no lo usó David a ese tesoro para sí mismo. Dice: tengo en mi tesoro personal guardado plata, tanta cantidad, oro, tanta cantidad, madera, tanta cantidad. Che, pero ¿por qué no te tomaste unas vacaciones, David, con todo eso? ¿Te podías haber ido a recorrer el mundo? No, lo tenía guardado. ¿Para qué lo tenía guardado? Para construir una casa para la adoración a Dios. Lo que Dios me dio, lo voy a dedicar todo para servirle y adorarle a Él. Pero quédate un poquito, David, un poquito para vos, pensá un poquito en vos. No, todo esto no lo uso para mí, sino para servir a Dios. Interesante eso, ¿no? Lo más valioso que David tenía, lo guardó para Dios. A diferencia de lo que el ser humano suele hacer, que le da a Dios de las sobras, David dijo: no, no lo que me sobra, lo voy a dar todo para Dios. Como aquella mujer que Cristo había salvado y que tenía un perfume carísimo, que había que trabajar todo un año para comprarlo. ¿A quién se lo dio? Lo rompió y lo derramó todo para Cristo. Lo más valioso que tenía para el Señor. Interesante eso, para el Señor. Y justamente un codicioso dijo: pues, ¿qué hace? Lo hubiera vendido, hubiera dado a los pobres. Así lo sacaba un poco también de ahí. Dijo: no, para el Señor. Y Cristo incluso reprendió a ese discípulo. Dijo: a los pobres siempre tendréis soporte. A mí no. Este momento es oportuno para darlo todo para mí. Tremendo eso. ¿Es valioso tu cónyuge? ¿Es alguien de gran valor? Dáselo a Dios. Dáselo a Dios. Es suyo. Y aprovecha esa relación para servir a Dios de una manera mucho más diligente, fiel. Había acumulado todo eso David para edificar la casa de adoración a Dios. Lo más valioso que tenía lo guardó para Dios. Su concepto de Dios, ¿sí? El concepto que David tenía de Dios, le dio justamente una perspectiva, ¿sí?, correcta de sus posesiones. Son para servir a Dios, al Dios que adoramos, ¿sí? Note ahí versículo 1 al 3 que dice David en capítulo 29. Versículo 1 al 3 dice así de esta manera, en capítulo 29: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra grande, ¿por qué la obra es grande? ¿Porque es mucho trabajo? No, dice: la casa no es para hombres, sino para... Por eso es grande esta obra, porque es para Dios, que es un Dios grande. Queridos hermanos, el concepto que tenemos de Dios hace que nosotros veamos su adoración y su servicio de una manera sublime y grande. Suelo pensar eso, que a veces pasa con esto, con la gente en las diferentes iglesias, que ven los servicios de acuerdo al tamaño que ellos tienen del concepto de servicio. Si me piden predicar, eso sí que será importante. Si me piden barrer y limpiar, y eso no es tan importante. Pero cuando ponemos a Dios como aquel para quien hacemos las cosas, predicar o barrer se vuelven algo sublime. No por lo que es la tarea en sí, sino para quién lo estamos haciendo. Y yo voy a decirles que en realidad, aunque esto lo enseñamos, siempre el ministerio más deficiente en la iglesia, ¿cuál es? El de limpieza. ¿Por qué? Porque la gente tiene un concepto muy bajo de Dios y piensa que ese servicio no es digno de ellos en realidad. Ese es el problema. No, yo voy a estar limpiando. No, si no es para vos.
es para Dios, es diferente ahí. Y Dios dice en el Antiguo Testamento, no hay quien encienda la lámpara en el templo que yo no lo recompense. Recibe mi honor porque hace algo, pero lo hace para mí, porque yo soy Dios grande. Queridos hermanos, nuestro concepto de lo que tenemos cambia cuando sabemos para quién es. Tu concepto de tu cónyuge cambia cuando tú miras a Dios de una manera diferente. Tu cónyuge se vuelve una cosa muy valiosa, una cosa a la que tienes que cuidar con mucha diligencia cuando tú miras a Dios, no cuando miras a tu cónyuge. Cuando tú miras a Dios, miras a tu cónyuge de una manera diferente. Se vuelve algo absolutamente importante, lo que no debes descuidar. Y eso nos pone a nosotros barreras, nos cuida a nosotros incluso de la tentación a la infidelidad. ¿Por qué nos cuida así? Porque vemos que lo que estamos cuidando es del Dios grande. No se trata de cómo tú miras a tu cónyuge, sino cómo miras a Dios. Y cuando miras a Dios como el Dios que la Biblia revela, que es grande, tú cambias por completo tu relación matrimonial. No se trata de ti, sino se trata de Dios. Y ahí cambia por completo tu actitud en tu matrimonio. Queridos hermanos, nuestro concepto de Dios en el servicio a Dios, se limita a lo que podemos hacer en la iglesia. Pero la verdad bíblica es que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Y eso debería ser nuestra perspectiva de toda nuestra vida, en especial nuestro matrimonio. Es para Dios, es para servir a Dios. Nuestra vida matrimonial, queridos hermanos, debe ser vivida como una ofrenda de adoración a Dios. Ofrenda tu matrimonio para la gloria de Dios. Cada día de convivencia debería ser una ofrenda de adoración a Dios. No adoramos y servimos a Dios solo en la iglesia, hermanos, sino en casa, en esa relación que nosotros estamos cultivando con nuestro cónyuge. Que esa relación sea una adoración continua a nuestro Dios. Cuando tú miras tu matrimonio desde esta perspectiva, tu actitud cambia por completo. Toda esta verdad nos ayuda a ver nuestra vida conyugal no como una mera circunstancia, sino como un evento de trascendencia eterna. Porque cuando todos nosotros nos presentemos delante del Señor de toda la tierra, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu matrimonio? ¿Lo usaste para mi gloria o lo usaste para ti? ¿Lo usaste para buscar tu felicidad nada más o lo usaste para glorificarme a mí? Esa va a ser la demanda del Creador que te permitió tener un cónyuge, alguien que te ame, que tú no mereces que te ame. Y va a preguntarte, ¿qué hiciste? Quizá alguno de ustedes no tiene un cónyuge creyente. Y dice, ¿cómo hago para servir al Señor así, pastor? Bueno, ten una vida que pueda reflejar a Cristo para ese cónyuge. A veces los cónyuges creyentes suelen ser descuidados con sus cónyuges incrédulos. Se descuidan cómo viven en su casa. Incluso se olvidan que están dando testimonio en un incrédulo todos los días. ¿Verdad? El hecho de estar cotidianamente viviendo con alguien parece que nos descuidamos un poco y nos olvidamos que estamos siendo luz para esa persona que está al lado nuestro. Ese es tu ministerio. Ser luz al que tienes al lado que todavía no conoce a Cristo. Esto cambia por completo eso, hermanos. ¿Quieres tu matrimonio? ¿Quieres que tu matrimonio sea mejor? Bueno, colócalo en la perspectiva correcta, alineándolo con esta verdad. Es de Dios y es para Dios. Rinde tu matrimonio al Señor. Le estaba diciendo a José y Luciana en la mesa que me agrada ver el grupo de matrimonios jóvenes que se está juntando en nuestra iglesia. Y la verdad que me gustaría plantearles a ustedes que se proyecten en esta perspectiva a futuro, porque están construyendo todos ustedes una vida matrimonial y, si Dios quiere, para muchos años. Bueno, todo lo que proyectes, todo lo que pienses en cuanto a cómo van a formar su familia, cuántos hijos van a querer tener, dónde van a vivir, qué van a hacer, proyéctenlo siempre en esta perspectiva. Es para Dios, es de Dios y es para Dios. Y que ninguno de nuestros proyectos se interponga en esta meta. Rinde tu matrimonio a aquel que te lo dio. Te lo dio para que tú se lo des a Él. Amado Dios,